cada uno de ellos cumplió un papel importante. Cada una de estas personas que aparecen en la Biblia jugó un rol en la historia de Dios. No son simplemente nombres que aparecen ahí porque sí, con o como en las películas, el extra es el que está allá de fondo que no hace nada. No, cuando vamos a la Biblia, todos jugaron un papel en los propósitos de Dios. Si nosotros pensamos un poco en ello, entendemos que cada persona que ha sido llamada por Dios ha sido llamada para cumplir un propósito en esta vida. Cada uno. Así que, si lo entendemos de esta manera, no sé ustedes, pero yo me pregunto, o creo que deberíamos preguntarnos, ¿yo he sido llamado por Dios? Y si yo he sido llamado por Dios, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es mi rol en la historia que Dios está desarrollando en este mundo? ¿Cómo encajo yo en los propósitos de Dios? Ahora bien, si se están preguntando, ¿será que Dios me llamó? Yo les adelanto la historia, les hago spoiler. Dios lo llamó. Sin lugar a dudas, si usted está en este lugar, Dios lo ha llamado. Y usted tiene un llamado de Dios a cumplir un propósito en el plan de Dios. Su nombre, así como el de las personas que usted pensó y los demás que mencionamos, está dentro de la historia de Dios, con un papel, una función para cumplir. Yo no sé cuál será la función, pero podemos encontrar allí personajes como Timoteo, que cumplió un papel visible desde muy jovencito, empezó a conocer a Dios y desde muy joven fue llamado a predicar la palabra y eventualmente se convirtió en el pastor de la iglesia que quedaba en la ciudad de Éfeso, desde muy joven. Tenía un papel de alguna manera visible y bueno, lo conocemos allí. O el papel puede ser tal vez un poco más tras bambalinas, pudiéramos usar esa jerga del teatro, refiriéndonos a Ana. No sé si recuerdan aquella mujer que cuando José y María van a presentar al hijo en el templo, aparece una mujer que dice que tenía más de 100 años esta señora y se había quedado viuda como desde los 20 años aproximadamente, y dice que servía en el templo día y noche con ayunos y oraciones. Es la única vez que es mencionada esta señora en la Biblia. Un versiculito que utiliza, creo que son 2 tal vez, que describen a ella desde que había quedado viuda 7 años después de haber vivido con su marido. Y ya llevaba 83 años de viuda. Entonces, cada uno de nosotros tiene un papel que cumplir. Algunos serán a tareas grandes, vistosas, otros a tareas menos visibles, pero igualmente importantes dentro del plan y el propósito de Dios. Entonces, vamos a estudiar esta mañana justamente esto, que cómo hemos sido llamados y cómo desarrollarnos dentro del papel de Dios, ¿no? Dentro de los planes de Dios. Yo los invito a que vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 11. Romanos 3, versículo 11, dice, está hablando Pablo acerca de por qué pues viene el juicio de Dios, ¿no? Y hace una descripción ahí desde el versículo 9 hasta el 18, si no estoy mal, de una cantidad de características que son nuestras acusaciones de alguna manera, ¿no? Y dentro de esas menciona, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Yo quiero que nos quedemos con esto. ¿Qué está diciendo el pasaje literalmente? No hay nadie que busque a Dios. Usted se podrá detener y decir, espéreme, pero yo sí busqué a Dios. Y no solamente ahora que entregué mi vida a Cristo, sino tal vez desde que era muy niño yo buscaba a Dios y yo le pedía.
O tal vez usted no se cuestiona de esa manera, sino que mira a otras religiones y dice, vea, pero tantísimas, miles de religiones que existen en el mundo, pues esas religiones son las personas buscando a Dios, ¿no? Pero cuando nosotros miramos las Escrituras, nos damos cuenta de que en realidad todas esas religiones no es porque la gente esté buscando a Dios. Justamente si estuvieran buscando a Dios, existiría una sola religión, porque Dios es uno solo. La gente busca y crea religiones que se adapten a su gusto, a su estilo. De pronto a alguno le gusta más el flagelo. Entonces busca una religión donde tenga que estar de rodillas y darse con el látigo y pagar unas penitencias muy duras para poder de alguna manera hacer méritos con Dios. O tal vez esa persona lo que quiere es algo más como que tenga que ver con la paz interior, que tenga que ver más con contemplar la naturaleza y respirar. Y va a encontrar una religión o la va a crear acorde a su gusto. Pero Dios es uno solo y Él se revela a través de la Escritura de una manera muy clara y concreta. Así que en realidad nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Ninguno de nosotros puede buscar a Dios por iniciativa propia. Complementémoslo. Juan 6, versículo 44. Juan capítulo 6, versículo 44. Dice, hablando Jesucristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Todos los cristianos, los que estamos acá reunidos, los que hemos sido llamados por Dios, justamente hemos sido llamados por Dios, atraídos por Dios. No es porque nosotros tengamos algún mérito en que yo sí busque a Dios, porque tenemos que entenderlo. La salvación es obra única y exclusiva de Dios. Venimos a Dios siendo atraídos por Dios. Él es el quien nos seduce con sus cuerdas de amor. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta de que si yo hoy busco a Dios, para aquí en este espacio, en la mañana, en la noche, en el mediodía, en oración, en estudio de la Escritura, es porque Dios me atrae a Él y yo respondo de manera positiva a su llamado. Me está llamando, Señor, aquí voy a tu encuentro, y voy y me encuentro con Él. Podemos responder de manera indiferente. Dios me está llamando, sí, yo sé que tengo que orar, sí, yo sé que tengo que leer la Biblia, sí, yo tengo que buscarlo, pero no lo hago. ¿Cierto? Es una realidad. Pero Dios nos llama. Dios es el quien nos atrae a Él para que lo busquemos, para que sigamos sus caminos. Ahora bien, si yo entiendo esto, si yo entiendo ahora que si Dios me ha atraído, si Dios me está llamando, caramba, soy absolutamente privilegiado. ¿Cuánta gente en la historia de la humanidad deseó haber sido llamado por Dios, deseó haber podido entrar al trono de la gracia, pero era imposible a causa de los pecados? Pero nosotros hoy, por Jesucristo, podemos venir delante de Dios. Y si somos llamados por Dios e ignoramos su llamado, pues me parece que sería un terrible error. ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace? En primera instancia, y una vez más repito, somos absolutamente privilegiados, es a estar con Él por la eternidad. Nuestra eternidad es en una condenación eterna, pero Dios dice, yo no quiero que estés en esa condenación eterna, quiero que estés conmigo por la eternidad. Donde yo te voy a sustentar y te voy a proveer absolutamente todo lo que tú necesitas. Tu corazón plenamente satisfecho. Entonces, Dios me llama a que esté con Él. Y dentro de ese llamado hay dos cosas
que marcan la diferencia, y una es lo que Dios quiere hacer en mí hoy en día y lo que Dios quiere hacer a través de mí hoy en día mientras estoy en la tierra. Yo me he preguntado muchas veces si el plan de Dios a través de Jesucristo es pues que nos encontremos con Dios y que tengamos la eternidad con Él. Yo digo, ¿por qué simplemente, si ya conocí de Dios, por qué no me lleva de una vez? O sea, sería muy bonito, digo yo en esos pensamientos, que cuando la persona recibe al Señor Jesucristo, que de una vez ocurriera la transformación y ¡prum!, se va para el cielo. Sería algo muy especial. Pero no sucede de esa manera. Nos quedamos aquí en la tierra y tenemos que enfrentar un sinfín de situaciones, a veces muy complicados y dolorosos inclusive. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes para nosotros y planes a través de nosotros. Vamos a ver entonces primero este aspecto, lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, nos habla de esto. Estando persuadido de esto, está hablando Pablo a los filipenses y les está diciendo, es como una oración que está haciendo él ahí al comienzo, que él está muy agradecido con ellos desde el momento en que se rindieron a Cristo, y dice, estoy persuadido, estoy absolutamente convencido de esto. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es cuando estemos allí con el Señor ya cara a cara. ¿Qué dice este pasaje? Dios empezó una obra en ti y va a estar trabajando en tu vida, perfeccionándote hasta que te encuentres con el Señor. Y Romanos 8, quiero que lo leamos desde el 28 y 29, Romanos 8, 28 y 29, nos habla de esto mismo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, póngale cuidado a la frase que sigue, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos llama, Dios nos atrae a Él con un propósito, lo está diciendo aquí. Y dentro de ese propósito aprovecha toda situación que nosotros enfrentemos para voltearla, moldeándonos para cumplir ese propósito. ¿Y qué está haciendo? Porque aprovecha cada situación en nuestra vida, buena, mala, difícil, complicada, feliz. ¿Cómo la aprovecha Dios para nuestro bienestar? En versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en la vida de cada uno de nosotros? Moldeándonos para que nos parezcamos a Jesucristo. Estamos en un proceso de purificación. Y ahí tenemos nosotros que ver muchos pasajes que nos hablan de esto, ¿no? ¿Qué hace y cómo lo describe y hace la comparativa a Dios? ¿Qué sucede con el oro? ¿Cómo se purifica el oro? Metiéndolo en el fuego. Y justamente dice de nosotros que vamos a ser metidos en fuego para ser purificados, para ser perfeccionados, para que toda esa hojarasca, madera, heno, se quemen. Todo aquello que no corresponde a la imagen de Jesús en nuestras vidas. Entonces, Dios, en el momento en que tú le dices sí al llamado de Jesucristo, te arrepientes y te acercas a Dios por la fe en su Hijo, empieza un proceso de santificación, un proceso de limpieza, un proceso de transformación, de renovación. ¿Qué dice la palabra? Tu mente debe ser cambiada, renovada, la manera como tú ves el mundo, la manera como tú entiendes las circunstancias en medio de las relaciones con las personas. Es que me quieren hacer el mal. Cuando tú tienes la mente de Cristo y empiezas a ser renovado, te das cuenta que obran de acuerdo a su propio pecado y su propia maldad de su corazón corrupto. No tienen nada mejor para dar, por eso es que te tratan así. Y entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Mirarlos como Jesús los miró, con misericordia, con amor, con paciencia.
Hay una renovación en nuestra manera de pensar, por supuesto en nuestra manera de hablar, de comunicarnos y por supuesto en la manera como nos conducimos, como nos comportamos en medio de este mundo. Entonces, cuando uno empieza a entender esto, hay algo muy definitivo en la vida cristiana, y es que si yo llevo 3 meses conociendo a Dios a través de su palabra, en esos 3 meses tienen que haber ocurrido cambios en mi vida. Que es que yo soy un borracho. Vengo a la palabra y leo que dice: los borrachos no entran al reino de los cielos, y me confronto y digo: ¿cómo así? Entonces no más a la borrachera. Que ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Ok, no más groserías salen de mi boca. Ninguna mentira. Ok, no más mentiras. Y en la medida que voy conociendo y me voy metiendo en la palabra de Dios, voy siendo transformado. Han pasado 30, 40 años de vida cristiana. ¿Será que ya somos perfectos? Pero tendríamos que ser muy parecidos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es que los años en la vida con el Señor no pueden pasar en vano. Y no llevo 20, 30, 40 años y no, pues yo sí dejé de decir mentiras. O sea, de verdad. Tiene que haber una gran transformación. ¿Cómo estamos manejando nuestra ira? ¿Cómo estamos con nuestro ego? ¿Alguien te ofende? ¿Lo perdonas? ¿Y lo perdonas genuinamente? Que lo ves y que te encuentras y no te duele ni te afecta y sigues teniendo una buena y sana relación con esa persona. Porque si no, no ha habido perdón. Entonces, yo sé que hay situaciones más complejas que otras, pero tiene que darse un cambio en la manera como nosotros pensamos y nos comportamos. Un cambio genuino. La Biblia usa, sobre todo en el Nuevo Testamento, hablando de este tema, muchas diferentes expresiones refiriéndose a este proceso que sucede en nosotros. Segunda de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. ¿De qué habla? De un cambio, de una transformación real que sucede en nosotros. Efesios 4:17, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La vida de consumismo, las filosofías de este mundo, dice, ya no andes como andan los que no me conocen a mí. No corresponde a un hijo de Dios seguirse comportando y hablando igual que los que están en el mundo que los rodea. Romanos 12:2, ¿qué dice? Que transformémonos nuestro pensamiento o transformemos nuestra manera de vivir mediante la renovación de nuestro pensamiento. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir hasta hoy que conociste a Dios, despojados del viejo hombre. ¿Por qué? Está viciado conforme a los deseos engañosos. Mi vieja manera de vivir está viciada. Crecí en un mundo, absorbí todo lo que el mundo tenía para enseñarme y pienso que esa es la verdad. Y entonces, cuando me enfrento con la verdad de Dios, pues nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque hemos vivido en una mentira toda la vida y la hemos abrazado con tanta fuerza y hemos estado tan convencidos que esa era la verdad que nos cuesta trabajo aceptar las cosas nuevas. Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esas eran por poner un ejemplo, hay muchas más. Y todas hablan del proceso que está sucediendo al interior de cada uno de nosotros. ¿Cómo sucede esa transformación? 2 factores principales. Usted tiene que estar respondiendo positivamente al llamado de Dios, es decir, buscando a Dios en la intimidad junto a los hermanos y renovando su mente a través de la Biblia. Usted va conociendo la palabra, va diciendo, Dios dice no mentirás, yo siempre he mentido, he estado equivocado, lo que Dios dice es la verdad.
Dios es Dios, el creador de todas las cosas. Si lo que yo pienso o hago no coincide con la verdad de Dios revelada en su palabra, tan sencillo como que yo estoy equivocado y tengo que cambiar. No, es que yo no entiendo. Hay que dice, no lo haga. Entonces no lo haga. Pero no entiendo qué tiene de malo acostarme con mi novia, si la amo. Bueno, quédese sin entenderlo, pero obedézcalo. De pronto tal vez el Señor más adelante le permite entender las razones. ¿Cómo era Pedro? ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro es muy chistoso porque es de esos personajes acelerados, ¿no? Y entonces nosotros lo vemos, a mí me llama mucho la atención. Están en un barco y ven un fantasma que se acerca por el mar y es Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo les dice, tranquilo, no se asusten. A ver, si usted es Jesús y no un fantasma, mande que yo camine sobre el agua. O sea, ¿a quién se le ocurre una cosa de esas? Por si usted no es un fantasma, que yo camine sobre el agua. Y se lanzó a caminar en el agua Pedro. Y Jesucristo está diciéndoles los planes. Voy a morir conforme a las Escrituras y voy a cargar los pecados de todos ustedes y voy a pagar por ellos en la cruz, pero lo voy a resucitar al tercer día. ¿Y Pedro qué le dice? Maestro, por favor, que tal cosa no te suceda. O sea, no entendía ni que Jesús le estaba explicando allí. ¿Qué le dice Jesucristo? Apártate de mí, Satanás, eres estorba a los planes de Dios. Jesucristo le está diciendo, Satanás te ha pedido para zarandearte y tú me vas a negar antes de que el gallo cante 3 veces. ¿Y qué dice Pedro? No, Señor, nunca te voy a negar. O sea, decía cualquier cosa en cualquier momento, era de esos que le hacen pasar vergüenzas a la mujer. Y temeroso. Pero luego va pasando la historia. ¿Y cómo vemos a Pedro? Un pescador sin conocimiento, sin educación, luego dando unos discursos, predicando la palabra de Dios con tal elocuencia que los maestros de la época decían, ¿de dónde tiene estas palabras si es gente del vulgo? O sea, menospreciaban a Pedro, pero decían, es que lo que dice es tan contundente que yo no tengo argumentos. Es tan profunda su palabra y conocimiento de las Escrituras. Un Pedro que entendía los planes de Dios. Un Pedro valiente que se paraba al frente de los que había corrido hace unos días atrás y ahora los acusaba. Ustedes mataron al creador de la vida. Vemos a Pedro sanando personas, predicando el mensaje del Evangelio a muchos lugares. Un Pedro totalmente transformado, liderando a sus hermanos. ¿Quién hace eso? Dios en cada uno de nosotros. Dios va haciendo una obra. Y si llevo 20 años, la semana entrante, 20 años en mi caminar con Cristo, la semana entrante, debo parecerme más a Jesús que la que pasó. De lo contrario, ¿qué estoy mostrando yo en mi vida? Que me alejé del Señor, que estoy en desobediencia, que no estoy buscando a Dios. Porque el propósito de Dios con tu vida es todo el tiempo estar con las manos metidas en tu vida, quitándote lo que sobra, implementándote con lo que necesitas, llevándote en medio de los desafíos. ¿Y qué utiliza Dios para todo eso? Pues las circunstancias. Yo a veces lo pienso, ¿no? Y digo, sí me habrán entendido. Cuando la gente me dice, estamos en un discipulado o algo, o llamo a alguien y, no, me estoy en tal crisis y me pasó esto y me pasó lo otro y casi me matan en ese lugar y bueno, la situación fue, y digo, gracias a Dios que le pasó eso. Sí, porque me alegra que se haya enfrentado a esa situación, porque a veces lo que más necesitamos para crecer son situaciones difíciles. Por ejemplo, ¿qué necesita un músculo
para crecer y hacerse fuerte? Que haya una resistencia, ¿cierto? Una fuerza que se me opone, que yo tengo que mover, eso hace que crezca el músculo. Con Dios es exactamente lo mismo. Sobre todo las situaciones que son opuestas nos generan mucho crecimiento. ¿Cómo aprendes paciencia? Nunca te pasa nada que te saque de quicio. ¿Aprendes la paciencia? No, porque no tienes ningún momento para ejercitarla. Señor, dame paciencia. ¿Qué quiere decir? Que usted va a estar enfrentando una serie de situaciones que le hacen salir de casillas para que ejercite la paciencia. ¿Cuál oportunidad tienes para ejercitar el dejar pasar la ofensa, el bendecir al que te maldice, el orar por aquellos que te hacen mal, el perdonar a tus enemigos? Si no tienes nadie que esté hablando mal de ti, ni ofendiéndote, ni tratándote mal. Esas son las oportunidades que yo tengo para hacer morir mi ego y mirar al otro con misericordia y amor. Cada situación, una enfermedad y que nada que me sano. Pues es una oportunidad perfecta para entender, caramba, la vida es muy corta. Jesucristo vivió 33 años y en esos 33 años cambió la vida dependiendo de Dios y cumpliendo el propósito de Dios. Dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre que me envió. Entonces, ¿qué oportunidad para decir, Señor, me duele, necesito fortalecerme en ti? Necesito tu paciencia, necesito tu dirección en medio de esta situación que no sé qué hacer y me estoy volviendo loco. Cada una de las situaciones difíciles que enfrentamos, cuando nos ponemos en manos de Dios, es que mire, cuando nosotros entendemos esto, sin lugar a dudas Dios te llamó y Dios tiene trazado un plan para formarte, para moldearte, para edificarte. Va a haber situaciones críticas. Ay, que es que en la iglesia me dijeron tal cosa, yo mejor no vuelvo. No. ¿Cómo dice la palabra? Sobrellevar los unos las cargas de los otros, sed pacientes para con todos, especialmente con los hermanos en la fe. Así que uno dice, caramba, allá en la iglesia primitiva también habían roces en medio de la iglesia. Y era la oportunidad ideal para practicar el amor. Entiéndelo, cada situación que tú vives, si estás respondiendo al llamado de Dios, cada situación está en las manos de Dios. Cada situación está en control de Dios. Y en cada situación Dios quiere aprovecharla para tu bienestar. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer como hijos de Dios, como llamados de Dios? Descansemos en sus manos, confiemos en sus propósitos, confiemos en sus caminos, seamos sensibles, busquémoslo y preguntémosle, Señor, ¿qué tienes para mí en medio de esta situación? Y sea honesto, solamente veo dolor, sufrimiento y no veo salida. Ábreme los ojos, permíteme ver cuál es tu propósito en esto. ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres quitarme? ¿Qué quieres que aprenda? ¿A qué debo morir? ¿Cómo estoy mirando esto de manera equivocada? Enséñame a verlo a tu manera. Debe haber una búsqueda de qué quiere hacer Dios conmigo. Una de las cosas que yo entendí es en la relación de pareja, ¿no? ¿Quién es la persona que más les hace tener malos ratos? Lamentablemente la pareja es la que más genera esa piquiña allí, ese molestar, ese que nos dice todo el tiempo, es que usted nunca, es que usted siempre, es que nos está recordando lo que hacemos mal. Yo digo, qué bonito. Y ahí es donde uno tiene que entender, Dios no se equivoca, Dios es perfecto. En medio de esa relación de pareja, todas esas cositas, Dios las está sacando a la luz porque quiere trabajar en nosotros. Cada cosa que genera un roce, y si yo le echo la culpa al otro, es que el otro, Dios me quiere mostrar algo a mí de mí mismo para transformarme a mí. Y si yo le digo algo al otro,
es decir, yo soy el que estoy escuchando la queja, Dios también me está sacando eso a la luz para mostrarme algo a mí y que yo sea transformado. Entonces, en vez de estarnos quejando, abramos los ojos y los oídos y seamos sensibles. Señor, ¿en qué debo ser transformado? Dios te llamó y está organizando todo a tu alrededor para moldearte a la imagen de su Hijo. Que tú te parezcas más a Jesús, de modo que te vean y sea imposible que no digan, usted es cristiano, ¿cierto? Porque es que la manera como usted habla, la paz que usted transmite, el comportamiento amoroso a pesar de que lo están diciendo y que le echaron el carro en la carretera, y como usted se comporta con una paciencia y con un amor, que digan de nosotros eso. Entonces necesitamos conocer la palabra de Dios y estar en una íntima dependencia de Dios para entender sus planes y propósitos y dejarnos moldear en cada situación. Por favor, usted debe estar consciente hoy qué área está trabajando Dios en su vida. Si usted en este momento, mientras yo hablo, usted no sabe qué área está trabajando Dios en su vida en este momento, le ruego que por favor vuelva a Dios en amistad, cercanía, y le pregunte a Dios, Señor, porque Dios siempre está trabajando en nosotros. Y si usted no siente que lo está haciendo, es porque usted apagó el Espíritu Santo, porque endureció su corazón, porque está distante de Dios. Pero Dios siempre está trabajando algo en tu vida. Entonces, Dios siempre está obrando en ti y a través de ti. ¿A qué personas usa Dios? ¿A los que se las saben todas? Mire, ustedes ya saben. Entonces pasemos a este punto. No, mentiras. Dios usa a los que están dispuestos, no a los que se las saben todas o a los que creen que se las saben todas. ¿Quién era Juan? Un pescador, ¿no? ¿Qué sabía Juan? De pesca. Sabía remendar las redes y meterse en el barco y las horas en que los pescados salían y vender el pescado en la plaza, ¿cierto? En el mercado. Eso era lo que sabía hacer Juan. No sabía hacer nada más. ¿Y qué terminó haciendo Juan? Una vez pasó un tipo y le dijo, dejen las redes y síganme. Vamos. Y se fueron detrás de Jesús. Y un par de años después, escribió un evangelio, escribió 3 cartas universales, escribió el libro de Apocalipsis, caminó con el Señor, enseñó, discipuló, evangelizó, y hoy a nosotros sigue hablándonos Dios a través de las palabras que le dio a él. ¿Qué sabía Juan de la palabra de Dios? Nada. ¿Qué sabía David de gobernar una nación, de estrategias militares? ¿Qué sabía David? ¿Saben quién era David antes de ser llamado por Dios? Era el menor de la casa de Isaí, una de las familias menos importantes de Israel, y él era el menor. Tan menospreciado era por su familia que cuando el profeta va a la casa y le dice al papá Isaí, tráigame a todos sus hijos, porque Dios va a escoger uno de ellos, los trae a todos menos a David. Y todos pasan delante de Samuel, y Samuel dice, no, estos no son ustedes, ¿estos son todos sus hijos? No, queda uno, pero es el menor y eso está por allá con las ovejas, tráigalo, si él no viene, no comemos. Entonces tendrían mucha hambre porque fueron y lo llamaron. Lo llamaron y cuando lo ve, Dios le dice, este es. Era muy jovencito y no sabía nada de nada, pero se dispuso al llamado de Dios. Simplemente, ok, vamos. Yo no sé qué tengo que hacer, tú me estás llamando, hágale. A Dios no le interesa si estás preparado
o si te sientes que estás preparado, porque hay gente que lleva, hablando aquí en la iglesia, que se ha hecho todos los materiales, todos los cursos, todas las capacitaciones y no se sienten todos preparados, ¿no? Ya pudieran abrir una iglesia perfectamente. ¿De quién es la obra? Si Dios nos llama y nos dice, tengo esta función para ti, ¿de quién es? Es de Él, es la obra de Él. Él me está llamando a mí, el Dios que lo sabe todo. Entonces nosotros le decimos, no, Señor, te equivocaste. Tú no sabes más que yo en este tema. Lo tuyo son cosas celestiales, con ángeles y el universo, ¿sí? No, Dios lo sabe todo y si te está llamando, sabe que eres la persona. Y Dios te va a equipar con lo que sea que tú necesites para cumplir la obra a la cual te está llamando. ¿Tú qué tienes que hacer? Obedecer. Muy bien. Sencillamente empezar a dar los pasos. No tengo que hacer nada más. ¿Qué me dice Dios que haga? Vaya y predique el evangelio a Él. Pues voy y le predico el evangelio. ¿Qué sabía Josué de conquistas, de estrategias militares, de gobernar? Y aún así Dios lo designó para que entrara a la tierra prometida, destruyera a todos los grandes enemigos que los espías habían dicho son gigantes, para nosotros es imposible vencerlos. Y Josué entró. ¿Y con qué estrategia destruyó la primera ciudad? La estrategia militar más espectacular. Dios le dijo, denle vueltas a la ciudad y toquen trompetas. O sea, cualquier militar diría, no tiene sentido lo que está planteando para conquistar esta ciudad. Porque es que no son nuestros planes, no son nuestras fuerzas. Es el poder de Dios obrando a través de nosotros cuando nos disponemos para Dios. Ahora les pregunto, ¿qué sabía Noé de construir barcos? ¿Cuántos barcos existían en esa época? No existían los barcos. Ni siquiera había llovido nunca la primera vez. Y Dios le dice, prepare un barco porque va a llover. El plan de Dios cuando se lo revela a Noé era locura. Por eso le dan los planos tan específicos, de tanta medida, si va a agarrar madera de tal y la va a calafatear con brea de no sé qué y le va a hacer no sé. Le dio los planos y le dijo cómo hacerlo porque Noé no tenía ni la menor idea y le dio el tiempo para construir el arca. Fueron como 100 años que se demoró construyendo el barco. ¿Qué sabía Noé de todo eso? O de tener un zoológico en medio de un barco. No sabía nada. Dios le fue guiando y fue haciendo toda la obra en Noé. ¿Qué sabía Moisés de hacer milagros? O de liberar un pueblo, o de gobernar una nación. Nada. Y aún así, ¿qué hizo Dios? Grandes cosas a través de la vida de Moisés. Yo quiero que miremos. Mentira, lo vamos a ver más adelante. Hechos 1:8. Es una promesa muy hermosa para cada uno de nosotros. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo viene sobre nosotros en el momento en que respondemos al Evangelio en arrepentimiento y fe. En el momento en que aceptamos el precio que Jesucristo pagó por nosotros y Él se convierte en el Señor de nuestra vida, en nuestro Salvador, en ese momento el Espíritu Santo viene sobre nosotros. El poder de Dios activo en nosotros. ¿Para qué? Para las dos cosas, para que Dios obre en nosotros esa transformación y para que vayamos en el poder de Dios y cumplamos la misión que Dios nos está llamando a hacer. No es en mis propias fuerzas. Moisés le dice a Dios, Señor, yo no soy bueno con las palabras, y empieza a tartamudear, ¿no? Y entonces le dice Moisés a Dios, yo no soy bueno con las palabras, yo no sé hablar, yo no sé qué decir, ¿qué voy a hacer?
¿Cuál es la respuesta de Dios? Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que vayas a hablar. O sea, le dice, vaya y párese delante del faraón, básicamente. Y cuando esté delante del faraón, yo le voy a decir que le diga. A nosotros nos gusta tener todo claro, fríamente calculado, tener el discurso preparado de lo que le voy a decir al faraón, mirarnos en el espejo antes, con qué cara lo voy a mirar, cómo me voy a parar frente al faraón. No. Dios quiere que dependamos de Él en todo para la tarea que nos está llamando. Sea en el hogar, sea en el trabajo, sea en la ciudad, en la calle como ciudadano, sea en la iglesia. Él nos dice, da el paso que te estoy diciendo que des, punto. Si estando allá quiero que des otro paso, pues te voy a decir allá. Y esto es muy hermoso. ¿Cómo me llamó Dios a mí a servirle? No me dijo, Daniel, vete de tu casa y del apartamento de tus padres a un lugar que te llamaré y déjalo todo por servirme a mí, así como Abraham, ¿no? No, de ninguna manera. Sencillamente me dijo, evangelice. Y dije, bueno, está bien, yo tengo que empezar a evangelizar. Y empecé a evangelizar. Y empezó a poner en mi corazón, yo tengo algo por hacer. Y entonces puse en mi corazón, llegue más temprano a la iglesia y ayude a poner las sillas, a cuadrar el sonido a los músicos. Eso fue hace muchos años. Y yo dije, bueno, voy a hacerlo. Y empecé a hacerlo. Y estando allá, el líder me hizo el desafío, me dijo, oye, usted dirige la reunión, la oración, devocional y todo eso. Y ok, voy a hacerlo. Y me fui disponiendo paso a paso. Haga discípulos. ¿Discípulos? Pero yo me los tiro. Y me tiré unos cuantos. Pero hice caso. Y empecé a enseñar la palabra de Dios haciendo discípulos de Cristo. Y así, poco a poco, luego no, que dirija un ministerio. Uy, no, ¿cómo así? Que yo no soy para esto. Y me tocó dirigir un ministerio. Y empecé poco a poco hasta que el Señor ya me di cuenta, yo estaba más metido allá que cualquier otra cosa. Y Dios me lo confirmó y bueno, dejé todo trabajo y de todo por servir a Dios. Pero no es que me dijo evangeliza y yo ya me visualicé 10 años en el futuro allá como pastor. No, porque yo no tenía ni idea del plan de Dios. Y eso es lo que Dios hace con nosotros y es muy hermoso. Y no estoy diciendo con esto que si Dios le dice que evangelice van a terminar como tiempos completos predicando, no necesariamente. Su llamado, como lo veíamos, puede ser como el de Ana, estar allá en su casa orando. ¿Sí? Yo no sé. Dios tiene llamados para cada uno. Y Dios nos usa en tareas grandes o en tareas pequeñas. José, que lo mencionaron algunos de ustedes, ¿la tarea fue grande o fue pequeña? Fue una tarea imagínense, llegó a ocupar el primer lugar después de Faraón en todo Egipto. Y a través de José fue que Dios salvó la casa de su padre Jacob con sus hijos. Es decir, a todo el pueblo de Israel lo salvó de perecer por hambre en un determinado momento. Noé, pues lo mismo, la tarea de Noé fue conservar las personas y animales que iban a repoblar la tierra. O sea, una tarea absolutamente importante. Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? Allá en la Biblia, uno de los 7 diáconos llenos del Espíritu Santo, fue un elocuente predicador. No duró mucho tiempo, porque por la elocuencia y el poder del Espíritu Santo con que predicaba, lo apedrearon hasta la muerte. Y aún en sus últimos momentos, recibiendo las últimas pedradas, dice, Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Aún en ese momento, sigue pensando en ellos, que ellos se van a arrepentir de sus pecados. Dice Lucas capítulo 8, versículo 3, menciona algo bien particular. Dice, menciona varias mujeres y las menciona por nombre. Y dice, estas mujeres servían a Jesús con los bienes que tenían. Eran esposas de gente muy rica allí en las ciudades romanas. Y dice, estas mujeres tenían mucha plata y servían, mantenían a Jesucristo el ministerio con sus bienes. Entonces dice uno, es una función bien interesante y en particular con la cual se menciona a estas mujeres con nombre propio. Rahab, ¿se acuerdan de Rahab?
¿La labor de ella fue grande o fue pequeña? Dice, fue una labor muy pequeña. Era una mujer que vivía en Jericó justamente. Iban 2 espías que José manda a vigilar la ciudad de Jericó antes de conquistarla. Y se da cuenta el rey y dice, búsqueme a los espías, necesito que los maten y que los atrapen. Y esta mujer sabía quiénes eran los espías y los escondió. ¿Cuál fue la labor de esta mujer? Esconder los 2 espías. Y solo con esa fue la única labor que ella hizo. Y es mencionada después dentro de la genealogía de Jesucristo. Ella junto con Salmón, tuvieron su hijo Boz, que bueno, y ahí sigue parte de la descendencia. Es parte de la línea de María, de José. Ana, la labor de Ana ¿fue grande o fue pequeña? Cada uno puede juzgarlo, ¿no? Y hay varias Anas, voy a mencionar cuál Ana. Ana, la mamá de Samuel. ¿Qué fue lo que esta mujer hizo? Orar. Señor, quiero un hijo. Si me lo das, te lo dedico a ti. Dios le dio el hijo y esta mujer se lo dedicó a Dios. Algunos podrían menospreciar esto. Fue la tarea de ser mamá. Fue mamá. Esa fue la tarea de Dios para ella. Fue mamá y ella entregó su hijo. ¿Y quién fue el hijo de ella? El último de los jueces, un periodo que duró 400 años, el último de los jueces fue Samuel. Y fue el primero de los grandes profetas. A partir de él empieza la historia de los grandes profetas de Israel. Fue el que ungió a Saúl como rey, fue el que ungió a David como rey. La tarea de ella pudiera ser una tarea muy cotidiana, no visible en medio de la sociedad ni de la iglesia, pero la tarea de ella dio un fruto para el plan y el propósito de Dios que nadie hubiera podido imaginarse. Tú no sabes si la persona que Dios pone en tu corazón, evangelícele, va a ser grandemente utilizada por Dios. Tú no sabes si la persona que tú discipulas, Dios se la va a llevar a otro lugar y va a abrir un ministerio en otro continente. Tú no tienes ni idea de los planes que Dios tiene con otras personas, ni siquiera contigo mismo. ¿Qué tienes que hacer? Disponerte. Dar el paso. Tú no sabes si el plan que Dios tiene para ti es muy grande o es muy pequeño. Y no nos corresponde a nosotros ponernos a imaginarnos cómo va a ser. Nos corresponde, Señor, ¿qué quieres que haga? Esto, listo, lo voy a hacer. Y después esto otro, listo, lo voy a hacer. Vamos tomados de la mano de Dios. Dios difícilmente te va a decir todo su plan hacia futuro. ¿Por qué? Porque Él quiere que vayamos dependiendo de su mano en todo momento. Lámpara es a mis pies tu palabra. Yo necesito estar todos los días, todo el tiempo viniendo a la palabra de Dios que me alumbre mi caminar. Todos los días en la presencia de Dios que me dé fortalezas en el llamado que me está haciendo. Entonces nosotros no podemos menospreciar ninguna tarea. Que es que a mí me corresponde en la iglesia poner las sillas, o barrer, o trapear. Tú no sabes si el hecho de que tú estés aquí cantando va a tocar aún la vida de una persona y va a ser atraída para Él en medio de esa alabanza. Que alguien puede decir, pero es que solamente tocar hay un instrumento. Cada cosa que nosotros hacemos en servicio a Dios, dentro del llamado de lo que Dios nos ha dado, es importante dentro de los planes de Dios. Sea que tú des con tus dones, con tus talentos, con tus bienes materiales, con actos de servicio, todo es necesario dentro del plan y el propósito de Dios. Entonces, no menosprecies ninguna tarea, no rechaces el llamado de Dios. Esfuérzate, confiando en Dios en que Él te va a dar lo que necesites. Él es el que te va a dar lo que necesites.
Hay personas que han rechazado el llamado de Dios. En la Biblia no aparecen muchas. Los que aparecen casi siempre son los que se dejaron usar por Dios. Pero sí encontramos unos cuantos. Por ejemplo, Saúl. Ustedes conocen la historia de Saúl, que siendo ungido por rey de Israel, prefirió seguir sus propios planes, su propia agenda política, buscar lo que a él le parecía. ¿Y qué dice la palabra? Dios lo rechazó y le quitó el Espíritu Santo que le había dado para que cumpliera la tarea como rey. Saúl apagó el Espíritu Santo al hacer lo que le daba la gana, y entonces Dios, ¿qué dijo? ¿Sabe que usted usted no es mi elegido como rey? Y se lo quitó. Judas, llamado por Dios. Jesucristo le enseñó, le predicó, compartió. ¿Y qué prefirió Judas? 30 monedas de plata. Dice, robaba todo el tiempo de la bolsa de las ofrendas que cargaban ellos. ¿Y qué prefirió Judas? El dinero. Y rechazó todo lo que Dios había determinado para él. Demas es un personaje mencionado en la Biblia, en varias de las cartas de Pablo, y en casi todas es mencionado como Demas, mi fiel amigo, que me acompaña en las batallas, es muy eficaz en las misiones, está en la jugada, en todo. O sea, siempre lo exalta y dice, les manda saludos. Al final, ¿qué dice de Demas? Dice, Demas amó más a este mundo y ha rechazado el llamado de Dios y se fue a las cosas de este mundo. No rechaces el llamado de Dios. Mire, es totalmente entendible que una persona dude del llamado de Dios. Nos sentimos inseguros, ¿sí? ¿Quién soy yo para esta labor? Y es lo que dice, por ejemplo, Moisés, Éxodo 4. Éxodo 4:10 dice, cuando está Dios allí hablándole a Moisés en la zarza ardiente y todo, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Y qué le respondió Jehová? Jehová le respondió, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés le sacó excusas. ¿Quién soy yo? No, pero ¿cómo voy a ir yo por allá? Mire que yo no sé hablar. Y Dios le dijo, yo te di la boca, yo te voy a dar las palabras para que hables. Jeremías, ¿ustedes se acuerdan la excusa de Jeremías? Jeremías capítulo 1 dice, versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué tal este llamado? Dios dice, desde antes que nacieras, yo te elegí para que fueras profeta. Versículo 6, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Con la excusa que le sale, soy muy jovencito, Señor, yo no sé qué voy a decir si soy apenas un... Y me dijo Jehová, no digas, soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Cuál fue la confianza de Moisés? Confiar en Dios. Agarre ese palo, listo, tírelo al piso, se convierte en serpiente. Levántelo, toque el agua, se convirtió en... seguía instrucciones de Dios sencillamente. ¿Qué hacía el profeta Jeremías cuando dijo, soy muy chiquito, yo no sé qué decirle a nadie? Yo te voy a decir qué decir. Y tú lo vas a decir y ya. No le saquemos excusas a Dios. Está bien que nos sintamos inseguros, que seamos un poco temerosos, pero tenemos que dar el paso adelante. Yo les confieso algo respecto de mí mismo. Yo no me siento capacitado para el llamado que Dios me ha hecho.
Al día de hoy, yo no me siento, es más, no es algo más allá del sentir. Yo sé que no tengo nada para aportarle a la gente. Yo, Daniel, no tengo mucho que aportarle a la gente. Es la verdad. Es como yo mismo me reconozco a mí mismo. Y por eso cuando yo predico, o cuando yo tengo un discipulado, o cuando estoy con alguien, yo no le hablo acerca de mis experiencias, de mis grandes conocimientos y con una elocuencia que me caracteriza, de ninguna manera. Porque es que Dios no me llamó a mí a predicarme a mí mismo, ni mis conocimientos, ni a hacer alarde de mis habilidades. Dios me llamó a predicar su palabra y yo dependo completamente de Él para predicar su palabra. Y me esfuerzo y hago humanamente lo que puedo para que lo que hablo sea su palabra conforme a lo que Él estableció en su contexto. Entonces, Él es el que me da la capacidad de entenderla. Él es el que me da la capacidad de hablarla. Me da el tiempo de estudiarla. Es Dios, no yo. Yo no podría hacerle mis propias fuerzas. Me moriría de pánico escénico porque, aparte de eso, tampoco me gusta hablar delante de las personas. Es verdad, no es lo mío. Yo preferiría, si fuera por mí, un trabajo detrás de bambalinas, no visible. Pero Dios me llamó. Y yo qué hice y qué he hecho todo el camino, voy dando los pasos poquito a poquito que Él me va diciendo. Y es su obra. Así que yo simplemente, y lo he dicho muchas veces, seguramente me han escuchado, yo me considero un parlante. ¿Qué hace el parlante? Transmite el sonido que está siendo reproducido desde otra fuente. La fuente es Dios, la Biblia, y yo trato de ser simplemente el parlante que comunica. Mi confianza y mi dependencia está en Dios. No puede estar nunca en ninguno de nosotros. Es que yo sí ya me las sé todas. No, nunca nos las vamos a saber todas. Tenemos que confiar de Dios en todo momento, en cada paso que nosotros damos. Es su obra y es su llamamiento. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y aunque este pasaje está hablando en el contexto de la provisión material que los filipenses le enviaban regularmente a Pablo para sostener su ministerio, y Pablo les está respondiendo, gracias porque así como ustedes han suplido mis necesidades materiales, Dios les va a suplir a ustedes también todo lo que les falte. Dios es inmensamente rico en todo y les va a proveer. Entonces, por favor, actúa consecuentemente con el llamado de Dios. Ve dando esos pequeños pasos. Y tienes que entender, por último, que Dios es un Dios de procesos. Él te va llevando de la mano. Y yo quiero, para terminar esto, pensemos un momento en la historia de José. Cuando Dios llama a José, José tiene 17 años de edad. Es un joven y en ese momento Dios le muestra las visiones que él va a ser un grande, poderoso dentro de su pueblo. Bueno, no sabe exactamente dónde, pero dice, la luna, el sol y las estrellas se van a inclinar. Tanto que el papá le da un poco de enojo. ¿A qué? Su papá y su mamá y sus hermanos nos vamos a arrodillar delante de usted. ¿Acaso es lo que está diciendo? Pero dice que su papá igual meditaba en todas estas cosas, ¿no? ¿Qué tendrá Dios con la vida de mi hijo? O sea, él como padre sabía, Dios tiene planes con él, pero no lo logro determinar todavía. ¿Y qué pasó con la vida de José? Menospreciado por sus hermanos, aborrecido por sus hermanos, arman un plan para matarlo y en últimas, por providencia de Dios, que él ya lo había planeado, pues no lo matan, sino que terminan vendiéndolo como esclavo. Y entonces el que Dios le dio grandes planes, ¿dónde está ahora? En un mercado de esclavos, allá encadenado. Termina en casa de Potifar,
sirviendo y haciendo pues de todo en la casa de Potifar. Empieza a entrar en gracia, lo que hace bien, Dios está con José, Dios lo va bendiciendo. Y entonces Potifar está tranquilo porque la mano de José bendice todas las cosas. ¿Y qué pasa? Viene otra prueba. La esposa de Potifar empieza a caminarle a José, a seducirlo y a buscarlo, que acuéstate conmigo. Y José es probado y pasa la prueba y dice, no, ¿yo cómo voy a pecar contra Dios y contra Potifar? ¿Cómo lo voy a hacer yo? Y engañado, acusado falsamente, llega a la cárcel. O sea, si uno dice, no, pues después de esclavo, ¿qué peor le puede pasar? Pues que sea un esclavo en la cárcel. Y estando en la cárcel, allá lo ponen a servir también. Empieza a servir y servir y servir, hasta que llega su momento cuando José tiene 30 años y es llevado delante de Faraón y Dios lo pone en el lugar que tenía que estar. Y eso es algo bien hermoso, porque no fue que José empezó una carrera política y fue de la Junta de Acción Comunal, luego fue concejal, alcalde, gobernador, senador, presidente de la República. No, él no llevó una carrera en ascenso. José llevó una carrera en picada, y cuando estaba en el hueco más oscuro, allá donde no podía caer más hondo, Dios lo pone en el lugar más alto. No depende de nosotros, ni lo que creamos de nosotros. Dios tiene sus planes, sus propósitos, y cumple las cosas en su debido tiempo. ¿Qué vemos hermoso en la vida de José? A lo largo que leemos la historia vemos, y Dios y Jehová estaba con José, y Jehová prosperaba todo lo que José hacía. José todo el tiempo estuvo buscando depender de Dios, honrando a Dios, obedeciendo a Dios. Como esclavo en la cárcel, fue probado con sus hermanos, fue probado como esclavo, fue probado en la cárcel, fue probado frente a Faraón, y delante de Dios fue dando los pasos que tenía que dar. Nosotros necesitamos actuar de esa forma. No simplemente, pero mire, por aceptar el llamado de Dios me metieron a la cárcel. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Cuánto tiempo vivió en la cárcel? ¿Qué le pasó a Pedro, Juan? Todos los apóstoles murieron por servir a Dios. Estamos en Colombia, salvo que Dios lo mande por allá a un país del Medio Oriente donde matan cristianos, de pronto su vida correría peligro, pero vale la pena. Y si usted llega a ese punto, cuando llegue a ese punto, usted está totalmente convencido del llamado de Dios y está con todas las fuerzas para hacerlo. Procesos, Dios nos va llevando en procesos. Cuando Dios llamó a David, era un jovencito pastor que no sabía nada, menospreciado. Dios lo unge como rey siendo un jovencito. ¿Saben cuántos años tuvo que esperar David para llegar a ser rey? Después de que Dios lo llamó para ser rey, 40 años tuvo que esperar David, ungido como rey por Dios, para poder llegar a ser rey de verdad. Y en esos 40 años, ¿qué hizo David? Fueron años gozosos, como tenía el poder del Espíritu Santo, porque le dio Dios el Espíritu Santo desde ese momento. Entonces vivió una vida, Pues si ustedes recuerdan las Escrituras, durante esos 40 años, básicamente fue perseguido por Saúl. Hizo una cosa buena, 2, 3, y fue perseguido por Saúl. Le tocó que vivir en cuevas mucho tiempo, exiliado fuera de su país. Se convirtió básicamente en un mercenario, porque eso fue la vida de David. Tenía su ejército, y básicamente la nación que lo contratara era listo, yo peleo por ustedes y hágale. Pero contra Israel, pues estoy con ustedes, pues vamos contra Israel. Y esa fue la vida de David. Huyendo en sufrimiento, perseguido, escondiéndose, hasta que le llegó su momento. Y cuando le llegó su momento, ¿quién se convirtió en un hombre con un corazón conforme a Dios? En el mejor rey que tuvo Israel, al que Dios también le hizo la promesa que de su descendencia vendría el Mesías. Entonces,
Confía en los procesos de Dios. Puede que tu proceso sea mucho más corto. Dios llamó a Pablo cuando iba de camino a Damasco, le dio una vuelta, lo tumbó al piso y un par de días después Pablo ya estaba predicando de Jesucristo en todas las sinagogas. Que la gente decía, pero no venía a perseguir a los cristianos y a matarlos, y un par de días después está predicando a Jesucristo. Puede que tu proceso sea así de rápido, o puede que sea muy largo, con muchos altibajos y con dolencias en el camino y con situaciones de crisis. O puede que no lo sabemos. ¿Qué es lo importante acá y lo que vemos? Dios cumple sus propósitos. Le dijo a David, tú serás rey, y David llegó a ser el rey. No en el momento que David lo quiso, lo pensó, sino en el momento que Dios tenía determinado. Él le dijo a José, serás el primero después de Faraón en Egipto. Y no fue cuando José quería, sino cuando Dios determinó que era el momento para que se cumpliera su función. Entonces no te apresures, pero tampoco te detengas. Actúa consecuentemente con el llamado que Dios te está haciendo. ¿Qué te está pidiendo en este momento? Que lo busque más en oración. Empiece a hacerlo. ¿Qué te está pidiendo? Que tenga discípulos. Empiece a hacerlo. ¿Qué te está pidiendo? Que discipline a mis hijos. Empiece a hacerlo. ¿Qué me está pidiendo Dios que yo haga en este momento? ¿Qué es lo que me está diciendo Dios? Que empiece a servir en la iglesia, que sea más generoso, que empiece a dirigir en algún ministerio, a servir en algún ministerio. ¿Qué te está diciendo Dios? Dios te va a ir equipando. Dios te va a llevar de su mano. Confía en sus planes, confía en sus propósitos. Dios te ha llamado, ¿y cuál es el llamado? A estar con Él. Actúa en primera instancia para estar con Él, para estar cercano a Él, para buscarlo en la intimidad. Métete en su palabra, conócelo. Allí vas a descubrir todo lo que Dios tiene para ti. Él está moldeando tu vida. Entonces, de manera consciente, atento, descubre qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y también qué es lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Oremos.